Estamos al aire. Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleibe, reste, stay. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. And what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, la vida es un cabaret. Bienvenidos, estamos otra vez acá con ustedes en el único podcast colombiano dedicado a la teoría y la práctica de la traducción. Se llama Traductología, lo conduce Marcel Forigua en Bogotá. El proyecto de traductología empezó con el pretexto de la pandemia, como ustedes bien lo saben. Empezamos a hacer traductología en un momento en el que pensamos que el mundo se iba a acabar, ¿sí? Porque eso era lo que decía la prensa, que el mundo se iba a acabar con el coronavirus, el COVID, y que había que aplanar la curva. Y entonces eso fue una traducción que nos llegó a los espacios de habla española a través del inglés, porque los artículos científicos decían flatten the curve, entonces flatten the curve, y bueno, entonces se hablaba de flatten the curve al principio de la pandemia. Y bueno, pues vamos 2 años y medio y bueno, han pasado otras cosas, bueno, ahí se han ido relajando las cosas, por lo menos aquí en Colombia ya hay presencialidad en las universidades, la Universidad Nacional tiene presencialidad y es algo que hay que celebrarlo, es algo que hay que contarlo, es algo que hay que decir sobre la gente, que todo está común y corriente en la Universidad Nacional, que uno puede entrar a tomar sus clases, a ver a los estudiantes, a entrar a las bibliotecas, todo normal y todo común y corriente como lo era, como sucedía antes de toda esa locura del COVID-19 y tales. Entonces en Alemania decían que el COVID-19 y no sé qué, entonces el COVID-19 tales, bueno, o sea, y entonces, y bueno, un montón de cosas que no se entienden del contexto de la pandemia. Y entonces pensábamos en el asunto de las lenguas, cómo lo hacemos ahora. Pensábamos en ese entonces sobre las lenguas extranjeras y todavía seguimos pensando en las lenguas en la medida en la que vamos a hacer una monografía sobre estudios de traducción, sobre traductología. Aquí se han hecho varias monografías, sí que se han hecho, no podemos decir que aquí la gente no conozca los estudios de traducción, sí los conocen, pero no hay una facultad de traductología, no es algo establecido, no es algo que se tenga en la Universidad Nacional. Y pues bueno, o sea, al menos en la Nacional no hay una facultad de estudios de traducción porque no les parece que eso sea un campo que haya que fomentarlo, ¿me entiendes? Para eso existe este podcast. Este podcast es en muchas maneras también un intento de legitimar el mero acto de traducir como una tarea científica, lo que en inglés llaman endeavor, siguiendo el discurso de Alan Sokal. It's a scientific endeavor, es una tarea científica el acto de traducir. Entonces eso es lo que hacemos acá. Vamos a seguir leyendo nuestra monografía porque pues como eso toca mira, revolverlo, a redactar, agregarle cosas y en fin, entonces pues bueno, vamos a leer lo que llevamos hasta el momento, en la segunda semana del semestre, ok, segundo semestre de 2022. Entonces, ¿qué hace un traductor? La persona que llamamos en la actualidad traductor es, como su nombre parece indicar, la persona que traduce. Una persona común y corriente acertaría a responder nuestra pregunta inicial con esta definición. Se podría suponer que nuestra persona hipotética tampoco tendría en cuenta la distinción entre lenguaje hablado y lenguaje escrito cuando piensa en la traducción como actividad. Sin embargo, esta distinción plantea una máxima fundamental en la reflexión traductológica que determina la existencia de dos subdisciplinas de la disciplina denominada traductología, que son bien distintas. La traducción y la interpretación son actividades muy diferentes. En un primer momento se puede afirmar que traducción, la palabra traducción atañe el material lingüístico en el medio escrito e interpretación atañe el material lingüístico en el medio oral. Es decir, traducir textos escritos es una actividad considerablemente distinta del traducir
discursos hablados, traducir en cursiva, porque ahí en ese caso estaríamos hablando de interpretación, ¿sí? Traducir los discursos hablados, eso se llama es interpretar, o sea, no se llamaría traducir. Al investigar más a fondo, entonces, en un segundo momento podríamos ordenar estas categorías en un género más amplio que, según la clasificación propuesta por Amparo Hurtado, se denominaría modalidades de traducción. De esta manera, las categorías traducción e interpretación pertenecen al género modalidades de traducción, siendo solo dos de ellas, entre las cuales también se cuentan la traducción escrita, la traducción a la vista, de la cual hemos hablado, la interpretación simultánea, la interpretación consecutiva, la interpretación de enlace, la traducción de canciones y otras categorías consignadas en la profesora Amparo Hurtado, cuyo criterio de selección es la variación que se produce en la traducción según las características del modo del texto original y de la traducción. Una de las obras más sobresalientes y detalladas a disposición de los estudiosos de la traducción es Traducción y Traductología, Introducción a la Traductología de la profesora valenciana Amparo Hurtado, del año 2001. En su obra, Hurtado señala que es importante distinguir las nociones de traductología, traducción o interpretación como actividades propiamente dichas, traducción o interpretación como productos, es decir, textos traducidos, discursos interpretados. Ilustremos cada noción con los autores, los textos y los comentarios. Traductología, ¿sí? Por un lado, en los espacios de habla hispana, sobre todo a partir del trabajo de Gerardo Vázquez Ayora del año 1977, usamos la palabra traductología para denominar esta disciplina de las ciencias humanas. Eso es de Bolaños 2022. El término traductología tiene la intención de ser la legitimación del acto de traducir concebido como disciplina y su respectivo estudio científico. Es al mismo tiempo la traducción del inglés al español del término Translation Studies. Bolaños presenta la discusión sobre la denominación de la disciplina. Dice, en el caso del inglés, lengua en la que escribe Holmes, se habían presentado intentos por acuñar el término translatology sin mucho éxito, igual que Science of Translating, introducido por Naida en 1964. En ese momento, en inglés se estaban denominando las nuevas disciplinas humanísticas con la palabra studies, por ejemplo, Russian Studies, Population Studies, Communication Studies. Holmes consideraba que lo más adecuado sería utilizar el término Translation Studies, traductología, según Bolaños, pues se trataba de una nueva disciplina humanística que, por tanto, no satisfacía las condiciones de cientificidad de las ciencias naturales tradicionales. Hay que señalar, además, que hoy en día este paradigma de disciplinas humanísticas con designaciones análogas en inglés se ha extendido, por ejemplo, a, atención, cultural studies y gender studies. ¡Ja! Ahí entramos a aguas turbias, les quiero decir, la denominación de nuestro quehacer es fundamental. Es fundamental denominar cómo se llama lo que hacemos. Al utilizar el término traductología, partimos de una clara intención de querer aplicar esos criterios de cientificidad. ¿Cuáles criterios? Precisión, formalización, constitución de un paradigma al mero acto de traducir. No en vano, Bolaños se pregunta si acaso solo existen las ciencias físico-naturales y no podría hablarse de ciencias humanas, con lo cual la legitimación de la traducción como disciplina puede ser entendida como un intento de formalizar una ciencia humanística más, como es el caso de la sociología o la psicología. En resumen, traductología es el estudio científico y la disciplina de la traducción. Traducción o interpretación como actividades propiamente dichas. Por otro lado, la palabra traducción puede en un primer momento entenderse como el producto de la actividad traductora, el texto traducido como tal, el resultado final de la labor del traductor, aquello que ha sido traducido, etcétera. Con lo anterior, entramos en una de las discusiones más frecuentes en la traductología. Para poder estudiar la traducción como un asunto científico, los autores se han hecho la siguiente pregunta: ¿centramos la atención en el producto o en el proceso de la actividad traductora? Por eso señalamos que en un primer momento pensamos en el producto
y no en el proceso del acto de traducir. Es decir, nuestra persona hipotética de nuevo centraría su atención en el texto traducido listo para ser adquirido en la librería y en cambio no así en el procedimiento, los pasos o las estrategias que fueron usadas para crear el texto traducido. Normalmente no se piensa en la traducción como actividad, como un algo por completar, sino como un algo ya terminado. A este respecto, la profesora Christiane North menciona en su libro, en su popular libro, porque todo el mundo habla de la profesora North, Translating as a Purposeful Activity, la traducción como una actividad con un propósito, que la traducción es fundamentalmente una actividad o una acción, por lo tanto, las investigaciones sobre teoría de la acción revisten pertinencia para los estudiosos del acto de traducir. Al igual que lo hace Amparo Hurtado, como vimos, ella distingue traducción o interpretación como actividades, así decía Amparo Hurtado. Siguiendo a Nord, la traducción es una situación comunicativa, es un escenario en el cual las personas interactúan. La comunicación es de esta manera una interacción personal y como tal es una variedad de la acción. Por esta razón, la teoría de la acción podría estar en la capacidad de explicar ciertos aspectos de la traducción. Traducción o interpretación como productos, es decir, como textos traducidos o discursos interpretados. Por último, en cuanto a la traducción o interpretación como productos, podemos asegurar que los textos traducidos, tan antiguos como la Biblia Septuaginta, traducida del hebreo al griego, o tan recientes como una versión en alemán del Quijote, tienen la posibilidad de ser analizados a fondo. Su testimonio es de carácter físico y tangible y al mismo tiempo permite a traductores, lingüistas y otros expertos llevar a cabo un análisis exhaustivo y riguroso de su contenido. Esto no sucede así con los discursos interpretados, con lo cual deberíamos preguntarnos por el instante en el que la tecnología le permitió a los intérpretes registrar su trabajo con ayuda de cualquier medio de grabación. Lo anterior ya suena lo suficientemente moderno como para deducir que en la época en que se creaba la Biblia Septuaginta no se tenía la posibilidad de registrar la palabra hablada. Solo la palabra escrita tenía esta ventaja en comparación con la época que vamos corriendo, en esta época de Internet donde tenemos el milagro de Internet, el milagro de Internet, eso es un milagro, siguiendo los imaginarios de nuestras culturas judeo-cristianas que piensan mucho en los milagros y que les van a pasar milagros y cosas inexplicables. El Internet es un milagro, el Internet es un milagro siguiendo ese imaginario profundo de los milagros según la tradición judeo-cristiana. Es un milagro que no lo entendemos qué es, porque podemos registrar la voz de una forma en que no se ha podido hacer antes, así como se había podido registrar no la voz, sino la palabra escrita en los tiempos de la imprenta de Gutenberg, por ejemplo. No en vano Jordan Peterson dice que probablemente el Internet sea una tecnología más poderosa que la imprenta de Gutenberg, lo cual no son palabras menores. Así que bueno, en general, el objetivo de los trabajos monográficos de los estudiantes universitarios es trabajar con textos escritos y demostrar el conocimiento y el manejo de textos especializados en diversas áreas del saber. En específico, el área del saber o el objeto de la presente monografía es, para empezar a hacer uso de una idea frecuente en el mismo, es un concepto dual, doble, con dos fases. Vamos a decir que tiene una cara sencilla y una cara complicada. De una parte se piensa de él como un acto simple y cotidiano y de otra se piensa de la traducción como un área del saber, una disciplina, un estudio científico abriéndose paso hace más de 50 o 5000 años. Eso dependerá de qué tan atrás queramos volver en el tiempo, en la periodización. Y entonces y ahí es cuando empezamos a hablar de John DeLille. Y entonces que John DeLille propuso su historia de la traducción, que eso eran 25 siglos de traducción en todos los continentes. Un proyecto muy ambicioso del cual pues eso no se ha completado aún hoy en día. Eso sigue siendo una fantasía del señor DeLille. Sí publicó un libro que se llamó Los traductores en la historia. La Universidad de Antioquia hizo una traducción al español muy interesante. Está en la Biblioteca de Lenguas de la Universidad Nacional. Ahí se pueden encontrar los traductores en la historia.
Pero bueno, entonces, como les decía al principio, los estudios de traducción, la traductología, eso es un campus, una cosa que no tiene una facultad acá en la Universidad Nacional, por lo menos debería tenerla, debería ser un campo aparte, una disciplina que se da así pues codeándose con la lingüística, porque finalmente, ¿qué es la traducción? El acto de traducir, ¿qué es? Es aplicar la lingüística. Es lingüística aplicada, eso es la traductología. Es una rama de la lingüística aplicada, eso es la traductología. Toda la reflexión sobre la traducción es una rama aplicada de la lingüística. ¿Por qué es importante decir eso? Porque es que la lingüística es muy teórica y sí, los lingüistas están llenos de ideas muy interesantes, pero ellos no te traducen un texto, ellos te cogen un texto en inglés, y eso que me parece muy contradictorio, porque ellos al mismo tiempo leen muchas cosas en inglés, pero ellos, cómo se aseguran de que están entendiendo si no saben, si no tienen la capacidad de traducirlo? Es a través de él traducir el texto, de poder pasar todo el material lingüístico que uno demuestra el conocimiento de la lengua extranjera. Explicábamos en la primera parte que una de las funciones de la traducción del artículo Hanos era demostrar los conocimientos de alemán. Aún no llegamos a eso, llegaremos a eso, les estaremos contando qué pasa con la traducción del artículo Hano. Les debemos también el viaje a Alemania. Recuerden que vamos a hacer la narración del viaje a Alemania, lo vamos a hacer en 2 capítulos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Será capítulo 11 y 12, y eso completará nuestra serie de 12 capítulos, con lo cual vamos a publicar nuestro libro, iremos a las editoriales, trabajaremos con nuestro corrector de estilo, que por supuesto es el palabrero Jimmy Aldana, para que también lo contacten si necesitan servicios de corrección de estilo. Jimmy Aldana en Cibate los puede asesorar. Él será el corrector de estilo de todo el libro, que será traductología. Eso será un libro que lo vamos a publicar, y Jimmy ya tiene el manuscrito. Entonces, pues bueno, necesitaremos recursos, plata para poder hacer ese proyecto. En fin, entonces el capítulo 11 y 12 completa la serie, y bueno, será entonces las dos vías que tenemos para llegar al país de Alemania. Entonces, la primera vía es la vía de los 16 estados federados. Hablaremos de los 16 estados federados. Ya lo hicimos en el podcast cuando allá en Tuluá, ¿se acuerdan que allá en Tuluá hicieron esas caricaturas del Tercer Reich, hicieron un cosplay de Adolf Hitler? Y entonces hicimos toda una presentación de 1 hora y cuarto sobre los 16 estados federados. Vamos a hablar sobre los 16 estados federados, sobre Martín Lutero, sobre Heinrich Böll, sobre Berlín, sobre el Tecno, sobre Rammstein, sobre Florian Schneider, sobre el norte, sobre la Lufthansa, sobre la ciudad de Kiel, Lübeck, de donde es el escritor Overbeck, del cual ya hemos hablado tanto, que es que pintó su cuadro Germania, Italia. Hablaremos de todo eso. Esa es la primera vía que tenemos para llegar a Alemania, los 16 estados federados. La segunda vía que hay para llegar a Alemania es la vía de los imperios. Entonces, cuando uno habla del tercer imperio, lo que se conoce como el tercer Reich, eso no hay que explicárselo a la gente, no hay que explicarle a la gente qué diablos es el Tercer Reich, porque la gente en líneas generales lo sabe muy bien. La gente sabe muy bien que es el Tercer Reich, y por eso la tía tontica sí que fue a la universidad, pero sigue siendo tontica, publica en Facebook, o sea, Facebook es una tontería, eliminen Facebook, todo el mundo a eliminar eso, por favor. Publica en Facebook, RCN cubriendo el holocausto judío, dice gran pijamada en Alemania. O sea, como si uno tuviera pues algún derecho a ir a burlarse de eso. O sea, un irrespeto así a las tragedias planetarias impresionante. O sea, Colombia también es eso. Colombia también es irrespeto a las tragedias planetarias, y no tiene que ver con el hecho de que uno no deba sentirse triste por cada tragedia que pasa en el mundo, porque eso es así. Uno no se puede sentir triste por cada tragedia que pasa en el mundo, pero al mismo tiempo no tendríamos el derecho de ir a burlarnos de una tragedia como el Holocausto, y menos si no sabemos alemán, y menos si no sabemos ni bien inglés y que estamos ahí balbuceando francés. Entonces es una grosería que hace la gente acá. Entonces aquí hay que enseñarle a la gente muchas cosas sobre ese tema del Tercer Reich. Pero bueno, al mismo tiempo la gente sabe que es el Tercer Reich, ¿ya? Pues son los nacionalsocialistas. Hitler, mi lucha, ¿no? Todo eso es el Tercer Reich. La gente no tiene tan claro que es el primer Reich y el segundo Reich, ¿ok? La gente no tiene tan claro qué son esas nociones. El primer Reich, que es la combinación entre los germanos
y los latinos, ya, cuando los germanos, los bárbaros que se llamaban, invaden el Imperio Romano, me vi un documental pues sobre historia antigua, sobre los romanos y los germanos y todo eso. Entonces hay una escena en la que están como dos romanos hablando, entonces dicen, ah, pero estos bárbaros tienen unos cabellos muy lindos, o sea, esos alemanes se ven así, se ven divinos, ellos creen que son preciosos, así, o sea, sí, sí le cacho, otra vez, ¿no? El chiste, o sea, las romanas hablando y dicen, uy, esos bárbaros divinos, ta, o sea, como dando el punto de vista de los romanos, que los romanos tenían sobre los germanos, pues, o sea, entonces ellos son divinos, tienen una barba, tienen barbas bonitas y tal, así se creen esos manos. Entonces, pues bueno, eso sería el primer imperio, es la combinación entre los pueblos latinos y los germanos, y el segundo imperio que es, va a durar 8 siglos, eso va a durar 8 siglos y ahí van a ver contenidas pues lo que va a ser la nación de Bélgica, Francia, otras naciones en Europa van a estar ahí en lo que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. El mismo nombre no nos da una idea del problema de la identidad, están de últimas en esa secuencia de nombres, Sacro Imperio Romano Germánico, ahí de últimas como bueno, y entonces esos germánicos como que quiénes son, ahí es donde ellos empiezan a hacerse esa pregunta según lo que cuentan de su historia. Y el segundo Reich, que es el segundo imperio, es el canciller de hierro Otto von Bismarck, prusiano. Hay un poema de Arthur Rimbaud que se llama la batalla del Sarrebruck, así se llama. El Sarrebruck es una ciudad que hoy en día es alemana, pero esa región que hoy es Alemania, antes la tenía Francia, y hoy es Alemania, Francia, Alemania, es la región que se llama el Sarre en Alemania, donde quedan las regiones de Alsacia y Lorena y todo eso que cuenta a Diana Uribe. Eso es el Sarre, en alemán se llama el Saarland. ¿Sí? Y la capital del estado federado del Saarland es Saarbrücken. Entonces, Rimbaud cuenta en ese poema cómo las tropas prusianas, es decir, lo que después sería Alemania, las tropas alemanas entran ahí a Prusia y pues devastan la ciudad. Entonces, de eso se trata el poema de la batalla del Sarrebruck de Arthur Rimbaud, poeta simbolista francés. Entonces, esa batalla, sí, esa batalla se inscribe en lo que se llama la Guerra Franco-Prusiana. Exacto. La batalla del Sarrebruck es una de las batallas de la Guerra Franco-Prusiana. El resultado de la Guerra Franco-Prusiana es que ganan los prusianos y eso es lo que unifica el segundo imperio, digamos. Eso se va a llamar el Imperio Alemán y eso tiene que ver con la industrialización de Alemania y ahí pues van a ver cualquier cantidad de personajes muy interesantes, digamos, eso lo sacamos de Nietzsche, ok, Nietzsche cuenta eso en la introducción del primer libro de Federico Nietzsche que se llama en alemán original Die Geburt der Tragödie, en español El nacimiento de la tragedia. Entonces pues es Die Geburt der Tragödie, ok, es el nacimiento de la tragedia de Nietzsche que bueno, pues hoy en día pues puede tener cualquier cantidad de crítica, lo que ustedes quieran, pero es muy importante ir a leer esos textos y analizar las traducciones, es decir, el texto en alemán es así, el texto en español es así, un so weiter, un so fort. Así que muchas gracias por la atención. Recuerden que también estamos en el Patreon para que nos apoyen con donaciones si les gusta el trabajo que hacemos en traductología, en Spotify, en Anchor, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción en Colombia. Muchas gracias por la atención. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los pueblos de habla hispana, de habla inglesa, de habla germana, de habla francesa. Son los pueblos son los espacios de la máquina de los sueños, del cine, de la literatura, del arte, de los artes, de la música y de un montón de expresiones culturales con nombres y contextos que todos tienen equivalencias en las lenguas del mundo, los espacios de la Torre de Babel. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger. Un gran saludo de bienvenida para toda la audiencia. Imagínense que Traductología llegó a las 1000 reproducciones. ¿Ustedes se imaginan que es tener 1000 reproducciones en un podcast? Pues tener 1000 de algo es ya tener mucho. Así no sea 1 millón, ok, pues ya tener 1000 de algo es bastante. O sea, pues 1000 reproducciones habla de una gran audiencia que crece cada día más.
que cada día va a crecer más dependiendo del trabajo que se haga. Así que agradecimientos, muchísimas gracias. Todo el agradecimiento a la gente que me sigue, a la gente que me apoya, a la gente que escucha mis podcasts, mis conferencias, mis investigaciones, mis diatribas. Una vez me dijeron que eran peroratas, lo que ustedes quieran, en fin. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me escuchan y bueno, les tenemos muy buenas noticias. Así que después de las 1000 reproducciones del podcast, la gente me ha estado preguntando que cómo me puede apoyar, que cómo me ayudan. Hay muy buena recepción de la gente hacia mis proyectos, todos en general, es decir, el podcast, yo también hago tejidos, hago clases de idiomas, evidentemente todo. Todas las actividades a las que me dedico requieren un gran esfuerzo, requieren recursos, requieren mucho estudio. Ahora tengo una página de Patreon. Es un servicio en línea para recaudar fondos que financian diversos proyectos creativos. Es una página internacional, así que las personas que estén en cualquier parte del mundo a las que les llegue este mensaje, pues ya hay una manera en la que me pueden apoyar. Se trata de un descuento mensual que se hace al método de pago, usualmente es una tarjeta de crédito, y pueden ser aportes desde $1 hasta $20. Cada aporte será invertido en mis actividades, vienen distintos niveles, distintas ventajas para pues interactuar con los donantes, así que ahí está todo en la página de Patreon, la encuentran igual como Traductología Marcel Forigua en Patreon. Si la opción de Patreon no es la mejor para muchos, bueno, para los que estén en Colombia, pues también pueden enviar directamente a Nequi, al número de Nequi. El número es 323-232-9394. Repito, 323-232-9394. 323-232-9394. Cada aporte, por muy grande o por muy pequeño que sea, será infinitamente agradecido. Será invertido cada aporte en materias primas, en lecturas, en libros, en horas y horas de estudio para seguir sacando adelante un podcast único en el sistema del podcasting latinoamericano, donde nos dedicamos a encontrar la calidad del acto de traducir. Recuerden donaciones por Patreon y Nequi con motivo de las 1000 reproducciones del podcast. También me ayudan compartiendo mis publicaciones en todos los lugares de internet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla hispana, los espacios de habla inglesa, de habla germana, los espacios del hablar bogotano de Marcel. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.